Poco más de un año se llevó a cabo un golpe de Estado en Bolivia. Esta semana vuelven a haber comicios electorales en los que la tensión está por todo lo alto. Para hablar sobre el tema y tratar la cuestión, hoy tenemos aquí a Gabriel Villalba Pérez, activista, abogado y periodista boliviano, con el que vamos a comentar la situación. Bueno, en primer lugar, agradecerte por esta entrevista, agradecer a todos ustedes, siempre es un gusto compartir sobre lo que acontece en Bolivia con pues toda la prensa internacional que está mucho más interesada de lo que acontece en el Estado Plurinacional de Bolivia que la propia prensa boliviana, ¿no? Que se ha encargado de naturalizar y en muchos casos legitimar el golpe de Estado en Bolivia. ¿Qué es lo que ha pasado? En noviembre del 2019 se ha subvertido el orden constitucional en mi país en contravención de los artículos 161 y 169 de la Constitución Política del Estado. Se ha impuesto un gobierno que no cumplía ni con el quórum reglamentario correspondiente en la Asamblea Legislativa para ser posicionado. La banda presidencial le fue puesta a Yanine Áñez por un militar general del ejército, mientras en la sede de gobierno sobrevolaban helicópteros y aviones militares, ¿no? Y la ciudad estaba cercada por tanques y tanquetas militares. Entonces, creo que partir de ello en términos estrictamente jurídicos y en términos estrictamente fácticos es clave, ¿no? Como te dije, en términos jurídicos se ha subvertido el orden constitucional en mi país. En términos fácticos, la banda presidencial le fue puesta a Yanine Áñez por un militar. A todas luces, un golpe de Estado por donde se lo vea. Los medios hegemónicos de comunicación en un primer momento se han encargado de naturalizar el golpe de Estado, llamándola presidenta constitucional, y posteriormente legitimar el mandato de Yanine Áñez, que desde el primer momento impuso un gobierno de orden fascista, ¿no? Su ministro de gobierno, Arturo Murillo Prijic, amenazó a periodistas nacionales e internacionales diciéndoles que no iba a permitir que cometan actos de sedición. Sedición para él era simplemente cuestionar la legitimidad y legalidad del gobierno boliviano, ¿no? Por otro lado, la ministra de Comunicación de ese entonces, Roxana Lizárraga, quien ahora es jefa de campaña de el candidato de Creemos, Luis Fernando Camacho. Esa misma señora amenazó también a la prensa internacional y el caso más emblemático fue el de periodistas argentinos que tuvieron que escapar a su embajada en La Paz, Bolivia, para huir posteriormente a su país, ya que su vida corría peligro y riesgo, ¿no? En Bolivia, a partir de la instauración de ese gobierno, se ha reducido el Estado a su mínima expresión, propio de la doctrina neoliberal, ¿no? Reducir el Estado a su mínima expresión y con eso reducir todas las empresas estratégicas del Estado para privatizar, capitalizar y cometer todos los actos de corrupción que han cometido a lo largo de todo este tiempo. Nos han dicho que el teleférico no servía para nada, que la empresa de petróleo de Bolivia, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, no servía para nada, que el satélite no servía para nada, que la empresa de electricidad pública no servía para nada, que todas las empresas estratégicas del Estado estaban con déficit y no servían para absolutamente nada, pues responden a un manual de una estrategia neoliberal de reducir el Estado a su mínima expresión para posteriormente capitalizarla y privatizarla, teniendo en cuenta además que Bolivia tiene el reservorio más grande del mundo de litio, ¿no? Litio que es el elemento clave de la nueva matriz tecnológica global. Estamos pasando de la era de los combustibles fósiles a la era tecnológica del litio y por ende el golpe de Estado también se dio por el litio. Esto lo dice también Elon Musk, ¿no? El gerente ejecutivo, gerente general de Tesla. Entonces, bueno, sin duda el tiempo ha ido develando todas estas maquinaciones de la geopolítica de dominación imperial y del neoliberalismo global y regional en torno a lo que ha acontecido en Bolivia, sopesando además que este gobierno se ha instaurado con la masacre de Sacaba, la masacre de Sencata, que han dejado a más de 50 personas muertas, ¿no? Más de 50 muertes. Estos hechos están cursando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, delitos que no prescriben y por los que tendrá que responder el gobierno de Yanine Áñez y el ministro de Gobierno Arturo Murillo Prijic. Eso a grandes rasgos, más allá de los más de 100 actos de corrupción comprobados durante solamente 11 meses, pues sin duda
Bolivia está nuevamente en las penumbras bajo esta administración neoliberal y pues es lo que el neoliberalismo tiene para ofrecerle a mi país, para ofrecerle a la región y para ofrecerle al mundo, ¿no? Desbaratar un Estado que hace poco era galardonado internacionalmente como la mejor economía de la región, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, pues todos los avances sociales han retrocedido, todos los avances económicos lo propio y estamos viviendo en la eh, nuevamente larga noche neoliberal. ¿Qué es lo que ocurrirá a partir del domingo? ¿Qué es lo que se plantea o se prevé? Hay que ser claros, categóricos, también objetivos en función a lo que está aconteciendo en Bolivia. A partir de noviembre del año pasado se ha subvertido el orden constitucional. Es decir, desde noviembre del 2019 hasta la fecha, estamos viviendo en un golpe en un golpe de Estado continuado en el tiempo, ¿no? Bolivia actualmente no tiene las condiciones democráticas normales, ni tampoco las condiciones electorales normales, habituales, eh, con las que se tendría que desarrollar cualquier proceso electoral. Entonces, sin duda, estas elecciones van a ser maquinadas por el régimen de facto que no ha esperado 14 años para simplemente ser gobierno 11 meses, ¿no? Entonces, sin duda, lo que yo preveo en Bolivia es, y ya lo estaba diciendo en diversos medios internacionales, son dos escenarios. Un escenario que vendría a ser el más lógico, el que también se adscribe a todos los estudios de opinión, a todas las encuestas precedentes al 18 de octubre, que dice que el movimiento al socialismo tendría la gran chance de ganar en primera vuelta. Si el movimiento al socialismo, el socialismo ganara en primera vuelta, esto suponiendo condiciones democráticas normales y transparentes, pues ya están articulados, y este último tiempo nos han demostrado, grupos de orden fascista, racista, radical y violento, hasta paramilitar. Hablo de Resistencia Juvenil Cochala y Unión Juvenil Cruceñista, digitadas abiertamente por dos ministros del régimen de Janine Áñez, Branco Marinkovic, que gestó la separación e intento de golpe de Estado de la Media Luna en Bolivia el año 2008, y el señor Arturo Murillo Prijic con Resistencia Juvenil Cochala. Entonces, estos grupos armados y violentos que también gestaron el golpe de Estado en noviembre del año pasado ya están nuevamente rearticulados y reaccionarían de forma violenta, y a esto se sumaría la policía, el ejército, todos los aparatos coercitivos y coactivos del Estado, más el blindaje mediático, lo cual sería una masacre para el bloque popular en Bolivia, ¿no? Eso en el escenario 1. En el escenario 2 tenemos un maquillaje democrático que el gobierno boliviano le estaría ofreciendo a la comunidad internacional, forzando la segunda vuelta, y en esta segunda vuelta electoral se articularían Chi, Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa, formando un solo bloque, ganándole al movimiento al socialismo en segunda vuelta y obteniendo el control del Ejecutivo. El MAS entonces tendría el nivel legislativo, mayoría legislativa, y este bloque neoconservador, fascista, golpista tendría el control del órgano ejecutivo de mi país, ¿no? Y se evitaría, si se quiere, una gran confrontación, porque además el ministro de gobierno, Arturo Murillo Prijic, también dijo y amenazó públicamente que está comprando equipamiento bélico y antidisturbios para sofocar cualquier tipo de insurrección popular, ¿no? Y además le venderían a la comunidad internacional como un proceso transparente, como un proceso que ha llegado a segunda vuelta y que los militantes y simpatizantes del movimiento al socialismo no estarían aceptando aquello, ¿no? Entonces tendrían la excusa perfecta para incluso blindarse jurídicamente y en el marco de la legitimidad que se construye también a través de los medios de comunicación nacionales e internacionales. Esos dos escenarios y pues que serían tanto uno, el primero más que el segundo, pero ambos serían caóticos para el bloque popular, ¿no? Has nombrado diversos actores como Carlos Mesa, Camacho, Resistencia Juvenil Cochala. ¿Cuál es el rol que han jugado desde incluso antes del golpe de Estado hasta ahora, cada uno? Si nosotros revisamos la historia contemporánea de Bolivia, vamos a encontrar que el 2008 ya existía Unión Juvenil Cruceñista, articulada por los comités cívicos, fundamentalmente de Santa Cruz. En ese entonces, el líder cívico, como el 2019 fue Luis Fernando Camacho, fue el actual ministro de Economía, Branco Marinkovic. En aquel entonces se golpeaba a mujeres de pollera, se denigraba, no se dejaba pisar las plazas principales a campesinos.
se vejaba a mujeres y hombres campesinos, vinculándolos con el movimiento al socialismo. Esa misma lógica racista, porque en Bolivia no podemos entender nuestra sociedad sino es a partir no únicamente de la lucha de clases o desde una visión, si se quiere, de clases sociales, sino también desde una sociedad pigmentocrática, ¿no? Y desde un sistema estratificado racial que se ha construido en Bolivia. Entonces tienes esos dos niveles, un nivel de clase social y un nivel de color de tez, ¿no? Cuando hablo del sistema pigmentocrático es de que en la cima de la pirámide está la gente blancoide, criolla, que ellos se denominan estrictamente descendientes de españoles, de extranjeros, que dominaron los destinos económicos, políticos, financieros, culturales de mi país. Y por otro lado tienes la gran mayoría popular, 60% de tez cobriza, mestiza, gente con sangre india, que se identifica con el movimiento al socialismo y que ha sido pues vejada en todos sus derechos, no solamente inherentes a la libertad de expresión, sino de movilidad, su propia vida, su propia libertad personal, integridad física. Entonces tienes toda esa construcción que no es nueva, no es novedosa. A ello se ha articulado un personaje grotesco y muy violento, como el señor Arturo Murillo Prijic, haciendo la dupla perfecta, Arturo Murillo Prijic y Branko Marinkovic. Por eso Janine Áñez rearticula nuevamente su gabinete, porque prácticamente estaría formando un gabinete de guerra, ¿no? Con los personajes más duros del neoliberalismo boliviano, para pues seguir sometiendo al pueblo. Por eso tienes a Arturo Murillo Prijic, que ha coordinado acciones directas con Resistencia Juvenil Cochala, y esto lo han admitido en propios audios filtrados de Resistencia Juvenil Cochala, que ellos coordinan acciones militares con personeros del gobierno. Y por otro lado tienes el brazo operativo violento fascista de Oriente con Branko Marinkovic y el Comité Cívico. Entonces no es una novedad que el 2019, tras múltiples errores del movimiento al socialismo del 2016, 2018, 2019, se haya subvertido el orden constitucional, exacerbando no solamente el nivel de confrontación política e ideológica, sino el nivel principalmente racial, de racismo en Bolivia, ¿no? Entonces, tienes ese panorama, digamos, contemporáneo, reciente, que ahora se está volviendo a avivar, y ellos saben cómo hacerlo a la perfección, tras redes sociales, tras los medios hegemónicos de comunicación, eh, y pues se está nuevamente exacerbando ese odio racial, ese odio hacia el movimiento al socialismo, y generando toda una suerte de nueva convulsión violenta, racializada. Has comentado que en los últimos años el movimiento al socialismo ha tenido algunos errores o problemas. ¿Cuáles son los más reseñables? Bueno, sin duda existió una fractura entre lo que se denomina sociedad civil y sociedad política en todos los niveles, ¿no? El movimiento al socialismo no es un partido político a la vieja ultranza o un partido político del siglo XIX, digamos, ¿no? Con esa estratificación, si se quiere, jerarquizada o vertical. En realidad hay que entender al movimiento al socialismo en su forma partido político y en esa estructura que se estaba tratando de conformar, y en su forma IPCP, Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos. En realidad, el movimiento al socialismo fue fundado por tres organizaciones sociales matrices: la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, las Mujeres Campesinas Bartolina Sisa y los Interculturales. Estas tres organizaciones sociales fundaron el instrumento como una forma de liberarse del viejo sistema neoliberal de partidos, eh, para lo cual pues se prestaron la sigla de MAS, o sea, del partido MAS, para participar como un requisito electoral en las elecciones, pues que ganaron ya el 2006. Entonces, si nosotros entendemos de esta forma la composición del movimiento al socialismo, también entendemos ese gran divorcio que existe entre la dirigencia, si se quiere, burocrática, ministros, viceministros, directores y demás, con los movimientos sociales.
ese divorcio, digamos, que existía. Las últimas campañas han sido llevadas por el movimiento al socialismo, no por las organizaciones sociales, sino por ministros, viceministros, autoridades, alcaldes del movimiento al socialismo. Entonces, se ha superpuesto la forma partido a la forma de organización y el tejido social de instrumento político, pero también en todos los niveles, tanto de organizaciones sociales como de autoridades y exautoridades, existía ese divorcio de la dirigencia con las bases, ¿no? Las organizaciones sociales no se salvan de ello, mediado e intermediado por procesos también de corrupción, por procesos de falta de crítica y autocrítica, por procesos de no reflexión, por procesos de falta de formación política y formación de nuevos cuadros políticos, por procesos de hasta misma hipocresía en torno a Evo Morales y Álvaro García Linera y diferentes actores políticos que se articulaban. Entonces, poco a poco el movimiento al socialismo ha sido fragmentando eh, o nubilada por la administración gubernamental, por la administración burocrática, pero también por esa degeneración de las propias organizaciones sociales que en determinado momento le dieron el poder al movimiento al socialismo y a Evo Morales. Y ahora, en estas nuevas elecciones del domingo, ¿consideras que el voto indígena que se presupone que va a ir para el MAS constituye de nuevo ese núcleo duro que antes tenía el MAS o es el voto al mal menor? Bueno, no existe una homogeneidad indígena en Bolivia, ¿no? Así como tienes aymaras explotados, tienes aymaras explotadores, quechuas explotados, quechuas explotadores. Hay casos emblemáticos como el señor Rafael Quispe, por ejemplo, que siendo indígena apoya a Yanine Áñez. Entonces, no es que existe un solo bloque indígena que apoya a Evo Morales. También dentro del movimiento indígena campesino existen diferentes fragmentaciones construidas a partir de ese ejercicio de construcción de la hegemonía por el propio movimiento al socialismo y esa disputa política por las otras facciones políticas, ¿no? Entonces, datos fundamentales que nos arrojan los últimos procesos electorales es que anteriormente en Bolivia se pensaba, bueno, en anteriores procesos del siglo pasado, por ejemplo, se pensaba que el voto rural era determinante. Y en efecto, el voto rural era totalmente determinante para todo proceso político electoral en Bolivia. Pero tras los propios procesos de movilidad social generados por el propio movimiento al socialismo, por brindarle mejores condiciones económicas a la gente, esa gente que salió de la pobreza, extrema pobreza, engrosó la clase media, generó también procesos de urbanización. Y es por eso que los últimos procesos electorales nos demuestran que la mayor densidad electoral ha dejado de estar en el campo y se encuentra en las áreas urbanas. El referéndum del 2016 es un hecho emblemático. El movimiento al socialismo gana en 336 de los 339 municipios, pero perdiendo en las tres ciudades capitales, pierde el referéndum, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayor densidad electoral se encuentra actualmente en la ciudad. Ahora, en los centros urbanos, la disputa se encuentra en torno a el 40% del padrón electoral que es joven. El 40% de nuestro padrón electoral en Bolivia pertenece a jóvenes, ¿no? Entonces, las diversas fuerzas políticas están disputando ese 40%, pero ninguna de las fuerzas políticas ha puesto un 40% de jóvenes en sus listas de candidatos, por ejemplo. Entonces, por supuesto que existe una falta de legitimidad y de credibilidad al propio sistema electoral, al propio sistema de partidos, al propio sistema democrático y a los diferentes bloques en disputa electoral. Ahora, lo que hay que tener claro es que existen únicamente dos bloques, ¿no? El bloque nacional popular, encabezado por el movimiento al socialismo, con un horizonte ideológico claro y un propio modelo económico, sociocomunitario y productivo, y un bloque republicano que añora y por eso se retrotrae a los valores como la Biblia, la cruz, la vieja casa de gobierno, la bandera rojo, amarillo y verde por sobre la huipala, siendo que las dos son banderas nacionales constitucionalizadas. Ese bloque republicano conservador, neoconservador, está conformado por Camacho, Mesa, Chi, Yanine Áñez. Entonces, simplemente hay esos dos polos, ¿no? En el ámbito ideológico y en el ámbito de modelo económico. Por supuesto que existe esa confrontación y la gente que ha sido testigo del pésimo gobierno de Yanine Áñez y que ha sido testigo también de la masacre de Sacaba, la masacre de Sencata, la masacre del Pedregal, por supuesto que
ve con, digamos, esperanza esta nueva reconfiguración, aunque no sea total y no se haya debatido fuertemente, esta nueva composición del Bloque Nacional Popular encabezado por el Movimiento al Socialismo. Entonces, como que la gente en Bolivia está en ese dilema únicamente, cuando en un sistema democrático deberíamos tener un multilema, ¿no? Pero bueno, es lo que está aconteciendo acá en Bolivia y por supuesto que muchos nos adscribimos a ese bloque nacional popular que intenta rescatar al país de esas garras del neoliberalismo que en 11 meses han destruido absolutamente todo en el ámbito estructural y superestructural Bolivia. Es cierto. Para terminar, ¿te gustaría hacer algún comentario o algo que nos hayamos dejado en el tintero para ir cerrando? Bueno, creo que los ojos de la prensa internacional, de los observadores internacionales, tienen que estar puestos en Bolivia, porque lo advierto nuevamente, como lo he estado haciendo desde hace un mes atrás, en Bolivia se va a realizar un golpe de Estado. ¿Cómo se va a maquinar y cuál va a ser la ingeniería del nuevo golpe de Estado a partir de un fraude electoral que se va a gestar forzando una segunda vuelta electoral? En esta segunda vuelta electoral, forzando esta segunda vuelta electoral, todo este bloque republicano se va a articular en contra del movimiento al socialismo y por supuesto va a tener apoyo, entre comillas, de legitimidad y de legalidad por las fuerzas policiales y militares que podrían reprimir fuertemente a todo ese bloque popular que por supuesto se va a manifestar si se llegara a acontecer esta situación, ¿no? Entonces, simplemente ello, estar atentos, se viene, no es casual la foto de Arturo Murillo Prijic con el secretario de la Organización de Estados Americanos en Washington, sonriendo, posando, riendo los dos. Después de haber cometido masacres y haber muerto gente en Bolivia, estos dos señores posan riendo. Es una burla para todo el pueblo boliviano, nos llena de pues rencor y de dolor por sobre todo, por todo lo que ha vivido Bolivia, por la crisis sanitaria, la crisis epidemiológica, la crisis económica, la crisis de nuevamente retrospección racial, de enaltecer esos valores racistas y violentos en mi país. Así que, pues, es simplemente pedirle a toda la comunidad internacional que ponga los ojos en Bolivia, que se viene un verdadero, ahora sí, un verdadero fraude electoral forzando la segunda vuelta. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Gabriel. Y acordaros de suscribiros por aquí abajo y os esperamos en el próximo programa.